Hola, muy buenos días. Mucho gusto de saludarlos a todos, esperando en nuestro buen Señor que se encuentren bien de salud, que estén tranquilos, que las cosas vayan caminando bien. Y agradeciéndole a Dios este espacio para poderme dirigir a ustedes y tener este trabajo. Y por supuesto, agradecerle a nuestra niña preciosa Nelly, que nos hace favor atrás de cámaras de permitir que todo esto sea posible. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar, pero antes les hago saber, para quien entra a esta transmisión, explicarle cómo lo estamos manejando. Los martes a las 7 de la tarde, por el Facebook, tenemos un mensaje de carácter pastoral. Y por carácter pastoral me refiero a un trabajo psicológico, sociológico, para ver las necesidades que tenemos las personas. Y así nos dirigimos, ¿verdad? De una manera asertiva, ver los problemas y ver cómo podemos irlos resolviendo sobre situaciones de vida. Hoy es la zona de reflexión teológica a través de YouTube, así está la carátula, y es un trabajo de carácter académico. Vamos, este es un gimnasio para el cerebro, para las neuronas, y lo que estamos haciendo aquí es con alumnos inscritos en la aplicación de Edmodo y inscritos también inscritos en el chat de WhatsApp del Instituto Teológico. Tenemos un trabajo y un seguimiento con calificaciones, exámenes, todo eso, ¿sí? Sin embargo, está abierto a todo el público, pero naturalmente me estoy dirigiendo sobre todo a mis alumnos, ¿verdad? Ahora, quien lo vea y no está inscrito, pues obtiene el beneficio de la ponencia. Pero lo otro es enriquecedor porque tenemos un trabajo de seguimiento y de permanente comunicación. Y el tercer quehacer es el día domingo, también por el canal de YouTube, pero ese no trae la carátula de zona de reflexión teológica, sino deberá traer mensaje dominical o el título del mensaje dominical, y son sermones y es de carácter devocional, que estoy diciendo que es una manera de alimentar nuestro interior y que seamos más fortalecidos en la fe, en nuestras emociones, todo ese manejo de cosas. Entonces tenemos tres modos de estar ministrando a la gente de la iglesia y quien se acerca también fuera de nuestra iglesia a estos medios, pues tenemos tres maneras de estar trabajando ahora por las cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un trabajo que a mí me gusta mucho porque sin entrar a más, era que la fuerza de mi quehacer, la cuestión académica. Entonces, lo disfruto mucho. No porque los otros dos no, pero este como que es el más placentero, en una palabra. Bueno, saludando de manera particular a mis alumnos y muy satisfecho porque le han echado muchas ganas, nada más hago esta pequeña observación. Me faltan 3 de entrar a la aplicación Edmodo, ¿sí? Nuestros amigos Tapatíos y Rosaura. Entonces vamos a ver el modo de poderlos ayudar para también estar trabajando con la aplicación, tareas, comentarios, calificaciones, etcétera. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a terminar de ver la época de los concilios cristológicos para entrar primeramente Dios en 8 días a la Edad Media. Y la Edad Media es un periodo apasionante, creo que es el más ilustrativo, aparte del movimiento de reformas en Europa, del contenido de nuestra fe y todo lo que se ha adherido a lo largo del tiempo partiendo de la Edad Media. Estoy diciendo, mucho de nuestro cristianismo está muy contaminado y todo tiene que ver con esa época. Muy bien. Ahora, para entrar a materia, es el momento de hablarles, como mañana en el sermón, voy a hablarles de algo que quería hablarles desde hace mucho, pero me estaba aguantando en estos tiempos de la pandemia, su origen, razones, y mañana voy a dar la explicación espiritual de qué es lo que estamos viviendo. Hoy ya puedo dar en este espacio la explicación de por qué tenemos tanta contaminación en el cristianismo de un bagaje de ideas y de influencias que venimos recopilando en la historia. En teología le denominamos
el quinto evangelio. El quinto evangelio. Ahora, si han escuchado mis mensajes de audio por los WhatsApps que mando a la iglesia, pero luego lo reenvían a más personas, ahí luego digo, ¿qué dice el evangelio? Y cuando digo evangelio, no me estoy refiriendo a las 4 biografías con que inicia el Nuevo Testamento, sino es una manera de sintetizar todo lo que es el mensaje del Nuevo Testamento. Un sinónimo es querigma. Querigma, en el tiempo bíblico, era la proclamación apostólica, pero después en teología adaptamos querigma al mensaje de la proclamación apostólica del Nuevo Testamento. O sea, estoy diciendo, el contenido de reflexión que lanzamos hoy día es un querigma, ¿sí? Bueno, entonces nuestra tesis que estamos manejando en el instituto es esta. Necesitamos saber dónde estamos parados en nuestra fe, qué es nuestro contenido, porque hemos heredado pastores, escuelitas dominicales, escuelas bíblicas de vacaciones, institutos bíblicos aquí y allá, y traemos una revoltura de cosas y unas ideas muy mezcladas en nuestra cabeza, más no académicas. Y el punto es este, que aunque los pastores son buenos hombres y sirven a Dios, siempre voy a decir eso, también el elemento muy fuerte es la ignorancia. No hay una formación académica, hablo universitaria, hablo de seminario de posgrado, ¿sí? Estamos hablando en disciplinas teológicas, estamos hablando de historia, estamos hablando de crítica textual, del manejo de los idiomas bíblicos, de filosofía, en fin, una serie de herramientas que tenemos a la mano, pero que lamentablemente en el liderazgo de las iglesias no se ha aprovechado. Tenemos una improvisación espantosa y por eso hoy día el contenido en las congregaciones es demasiado débil. Por eso lo que estamos insistiendo es, el impulso original es un concepto y es un concepto que encierra todo el cristianismo. Estamos hablando académicamente, mañana hablo devocional, ¿sí? Hablamos de fe, presencia de Dios o espíritu. Los martes de un modo más psicológico, sociológico, pero hoy es académico 100%. Entonces, sin negar las realidades que acabo de mencionar, el impulso original es un concepto, y ese concepto es el extracto del cristianismo. Es una frase que rezaría: Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnó, vivió, predicó, murió y resucitó al tercer día y ascendió y se predica su nombre. Algo así. Esa sola frase es todo el cristianismo. Y a lo largo de la historia, esa frase se ha explicado, se ha probado, se ha aplicado, se ha reiterado, que son las únicas cosas que se le puede hacer a un concepto, pero también se ha echado a perder, que es otra cosa que se le da una idea, darle al traste. Entonces, el impulso original, que parte del Nuevo Testamento y ya allí había conflicto para su definición, después, con el paso de los años, vemos cómo las personas, las iglesias, los reinos, por intereses políticos, militares, económicos, espirituales, religiosos, en fin, van a querer dominar y tienen una interpretación con calzador de este impulso original para manejarla a su antojo. En teología tenemos una manera elegante de decir cómo cada quien traza su cristianismo. Le decimos quinto evangelio. El quinto evangelio, una manera de decir, cada cabeza es un mundo. Cada persona, cada zona geográfica, cada denominación, cada iglesia establece su evangelio. Ahora, aquí entramos a esto. Se nos ha dicho, no, nuestra denominación es el pueblo de la Biblia, somos los que seguimos la Biblia al 100, somos los mejores. Mentira. Más bien, ignorancia. No acuso a nadie de mentirosos, pero sí de ignorantes, y por eso esas afirmaciones. Porque hablamos de concilios, y los concilios eran las juntas generales de liderazgo de iglesias, ¿sí? Es decir, los líderes de las iglesias estaban allí y definían asuntos de fe, como ahorita vamos a manejar. He insistido por años que las reuniones de la convención regional o convención nacional sean de ese carácter.
Si observamos, las reuniones son para echar grilla, para ver quién ocupa puestos, para ver en qué se gastan los dineros, para ver qué se hace, quién gana que se haga algo que quiere hacer, etcétera. Pero yo he insistido que si nos tenemos que reunir como iglesias es para redefinir nuestro camino como denominación. Tenemos 7 principios muy ricos, ya hemos hablado de eso antes y vamos a hablar de eso más adelante, pero la idea es que en las reuniones de liderazgo, esos 7 principios, ver cómo los estamos impulsando, cómo los estamos limitando, cómo los estamos contemporaneizando, etcétera, para tener mayor eficacia como denominación. Pero las reuniones son más de carácter de política, de grilla, en una palabra. Y así fue antes. Entonces, el quinto evangelio no es otra cosa que el criterio personal, eclesial, de una zona geográfica, de una iglesia, de una denominación, y cómo se impone a otros, que eso es lo que sucedió en los concilios llamados ecuménicos, porque estaban abiertos a toda la idea cristiana. Ecumenismo es un término que quiere decir la casa que habitamos, ¿no? La casa donde estamos. Hoy menos, permanecemos en casa, como el confinamiento, pues, hoy menos, hoy ecuménico. Pero en ese entonces no involucraban otras religiones, porque insisto que el cristianismo es una religión. Hoy se dice, es que no estoy de tu religión, espérame. Otras religiones serían las de misterio, las orientales, grupos radicales, que son, por ejemplo, testigos, mormones, adventistas, budistas, etc., etc. Esos son otras religiones, pero el cristianismo es una religión. Ahora, este cristianismo tiene muchas ramas y esas ramas somos las denominaciones cristianas o las iglesias, porque las denominaciones estamos compuestas por iglesias. De tal manera que el catolicismo y los bautistas o presbiterianos no somos religiones diferentes, somos la misma religión cristiana. ¿Qué nos hace diferente? La rama donde estamos parados. ¿Qué es eso? El quinto evangelio. ¿Qué es eso? La interpretación que tenemos como denominación. ¿Sí? Espero ser claro. Créanme que mi obsesión es ser terriblemente legible de tal manera que puedan entenderme casi con manzanas y naranjas, ¿verdad? Otra, va la tarea para mis alumnos del instituto, ¿sí? Ya hicieron la tarea y la hicieron bien de una postura cristológica, ¿sí? Cristocéntrica. Los felicito, me gusta. Somos neortodoxos y el neortodoxo, su énfasis es cristológico, es cristocéntrico. Porque al Padre le agradó que en Jesús estuviera toda la plenitud. Porque al Padre ha dado en el nombre de Jesús toda la gloria para la gloria del mismo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, el exaltar a Jesucristo, el honrar a Jesucristo es exaltar al Padre, porque al Padre así le place, ¿verdad? Igual, por supuesto, al Paráclito, Espíritu Santo, al honrar al Hijo, estamos honrando a la divinidad de manera integral. Entonces, me gustaron sus tareas, cristológico, cristocéntricos, estupendo. Pero la tarea de ahora es más desafiante. Voy a hablar de los 7 concilios llamados ecuménicos en esa época histórica, pero ustedes van a escoger uno como el que más les llame la atención y van a ser protagonistas de ese concilio. Y a la hora de estar protagonizando ese concilio, ustedes van a defender la idea cristológica en turno o la van a antagonizar, ¿sí? Van a ser los héroes o los villanos del concilio que escojan con la idea en turno que se maneja en ese concilio. ¿Estamos? ¿Sí? Nos vamos a hacer una máquina del tiempo. No es devocional. Ahora no me van a hablar de cómo sienten, aman, quieren a Jesucristo. Ahora va a ser 100% político, académico, ¿sí? Ustedes van a refutar, no, esta idea no, por esto, por esto, por esto, por esto, o van a decir, sí, esta idea sí, por esto, por esto, por esto, por esto, pero en el momento histórico.
Acuérdense, un historiador no juzga la historia, no juzga los personajes históricos, los comprende. ¿Por qué? Porque si hemos sido de esa época, hubiéramos hecho exactamente igual como los que participaron. Todo mundo somos personajes de nuestro tiempo. ¿Va? Muy bien. Entonces, recuerden cómo está la cosa de los concilios, ¿sí? El asunto es, y les mandé un mapita donde estamos viendo dónde está Roma, ahí en la botita, ¿verdad? Que Roma más era nombre y más era el imperio que fue, porque recuerden que en el siglo V, en los 400, tienen una invasión por los bárbaros y son reducidos, pero queda la influencia de la cultura, ¿sí? Cartago está abajo de Roma, en África, en el norte de África, pero a Cartago no le hacemos mucho caso. Lo que nos importan son, bueno, ni siquiera Jerusalén. ¿Saben dónde está Jerusalén? Acá abajo por la península de Sinaí, pero en Palestina, pero los tres centros que nos van a importar de pensamiento, de teología, de ideología, son Alejandría, ¿sí? Al norte de Egipto, ¿sí? Antioquía, ¿sí? Al norte de Arabia, y Constantinopla al este de Grecia. Estos tres centros son los importantes, y se dice de Alejandría, que era occidente, y se dice de Antioquía y Constantinopla, que son oriente, aunque en la zona pues están muy cerquita y muy parejos, pero así están clasificados. Entonces, Antioquía, al norte de Arabia, y Constantinopla, al este de Grecia, son aliados en pensamiento, y Alejandría, al norte de Egipto, es el rival de estos dos. Pero recuerden que de manera general están así rivalizando, porque tienen tanto en una zona o en otra antagónicos y protagonistas. El caso de Arrio, Alejandro, obispo de Alejandría, tiene como ayudante a Arrio, y ahí en Alejandría surge el conflicto para el concilio de Nicea. Entonces, aunque son rivales geográficos, tienen mezcla de protagonistas ahí. Por eso pueden ver lo difícil de la situación. Entonces decimos, tanto en el Concilio de Nicea 325 como Constantinopla 381, se trabaja contra el arrianismo. El arrianismo, la postura de Arrio, que decía, Jesucristo no es Dios mismo, sino es una creación de Dios. Ahora, acuérdense, eso está grave porque no le da categoría de divinidad. Sí tiene categoría de Dios, pero menor al Padre, porque es una creación de Dios, está creado por Dios. Ahora, recuerden ustedes que esto tiene también que ver, porque el docetismo estaba hablando de que Jesús no era realmente un hombre, sino era la cuestión espiritual. El pensamiento griego, la cultura griega, hace una dicotomía, separa cuerpo, separa alma. Y eso es un grave problema. La Biblia habla de la persona como una persona completa, un ser integral. Yo sé, y mandé un audio en estos días donde el apóstol Pablo menciona en Tesalonicenses que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y de ahí se agarran para decir, es que nosotros tenemos tres cosas, somos cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Cuando decimos eso, estamos sin querer manejando la filosofía platónica. Platón, con su mundo de almas, de ideas, ¿sí?, contagia al cristianismo, sobre todo porque Alejandría tiene mucha influencia del platonismo, y entonces voy a decírselos así, como los cristianos judíos creían que se habían realizado como judíos cuando se hacen cristianos, pensaban, el judaísmo era aquí así, pero conocimos a Jesucristo como Salvador y entonces somos lo plus del judaísmo. Nunca creyeron que iban a hacer otra cosa o que se iban a separar. Creyeron, somos el clímax del judaísmo ahora como cristianos. Los alejandrinos decían, la filosofía, lo que nos ha nutrido como pensamiento y como cultura, en el cristianismo es la cereza del pastel.
Hago la comparación con el cristianismo de judíos, que creían que eran los judíos excelsos. Los alejandrinos creían que eran los filósofos excelsos porque creían que de la filosofía llegaba el cristianismo. Entonces, por eso tienen mucha base con las ideas platónicas. Entonces, el docetismo decía, si la materia es mala, lo que importa es el espíritu, no importa la carne, no importa el cuerpo, importa la divinidad. Y por eso decían, Jesús, lo importante es que Dios llega a él, a este hombre, y Dios se encumbra a través de él, restándole humanidad. Y a la vez mencionando la dicotomía o la tricotomía. Eres alma y cuerpo o eres espíritu, alma y cuerpo. El pensamiento judío-cristiano habla de que el hombre es un ser, usa indistintamente en el idioma de la Biblia los términos alma, espíritu y cuerpo para referirse a la persona. Por ejemplo, yo podría decir, en este momento, mis alumnos, el alma de mis alumnos está conmigo. O podría decir, el espíritu de Nelly está atrás de cámaras. Pero con la influencia de lo que digo, creemos que es un fantasmita cuando digo espíritu o alma, y eso es un error. Espíritu, alma, cuerpo, en el mundo de la Biblia y en los idiomas de la Biblia hablan de la misma persona, de un ser completo, no los separan. El ejemplo más fuerte de esto es la resurrección. La gente cree que Jesucristo va a aparecerse visiblemente, le decimos parusía. Unos le dicen segunda venida, eso no es un término del Nuevo Testamento. Parusía en griego quiere decir manifestación, aparición, presencia. Entonces Jesús se va a manifestar por última vez visible y ahí va a resucitar a todos los que durmieron en él y va a transformar a los que estando vivos estemos ante ese evento y nos va a presentar incorruptos, y nos va a presentar inmortales para poder estar en la eternidad delante de él, pero completitos. Si no, ¿qué caso tiene que salga algo de ti y luego se manifieste Jesús y ¡pum!, se vuelva a vestir con la pijama de piel? ¿Me entiendes? O sea, Dios salva al hombre completo y la muerte afecta al hombre completo, de tal manera que la salvación tiene el efecto en el hombre completo, por eso la resurrección corporal. No tenemos adentro de nosotros partes que vayan con Dios o se regresen, sino tenemos que estar todos. Ahora, aquí hay una pregunta interesante. Entonces, cuando estoy muerto, ¿qué pasa? Hay dos respuestas. Una, estás dormido, como dice el Nuevo Testamento, esperando el regreso de Jesucristo para que te despierte. Pero la segunda y más interesante es esta. En el absolutismo de Dios, ya estás resucitado. O sea, nunca estuvo una parte de ti con Él esperando la resurrección, sino o estás dormido para despertar cuando regrese, o ya estás resucitado, una de dos, y te explico. Dios vive por el Paráclito, por el Espíritu Santo, nuestro presente. Se limita al tiempo, se limita al espacio. Pero en el absolutismo de Dios, estamos diciendo, en esa dimensión no hay tiempo, no hay espacio. El idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, en el griego, hay un tiempo verbal que no existe en castellano, y no estoy seguro, pero creo que en ningún otro idioma, hasta donde sé. Pero en el griego en el que se revela el Señor para el Nuevo Testamento, este tiempo verbal auristo es muy, muy interesante porque no es un presente, ni usa un verbo auxiliar como haber, sino es un tiempo verbal que aglutina todos los tiempos verbales, pasado, presente, futuro y con todas sus derivaciones. En Romanos capítulo 8, cuando dice que a los que llamó, está traducido así en español, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos redimió, y a los que redimió, a estos glorificó. Traducido todo en pasado, está en este tiempo verbal auristo. Y está diciéndonos
para que me entiendas que desde que el momento que te crea y te salva, te resucita y te glorifica para el absolutismo de Dios. Entonces pasan dos fenómenos cuando te mueras. Uno, te mueres, cierras los ojos aquí, los abres y ya estás en la resurrección con Dios, con todos los resucitados, ya en cielos nuevos, tierra nueva, viviendo la eternidad. Pero la otra respuesta es esta. Pero también estás dormido, esperando que llegue ese momento, porque el Espíritu Santo vive tu presente. Entonces, ve lo complejo que es manejar una esfera de espacio-tiempo y otra de no. Sin embargo, no hay un intermedio, no hay un purgatorio, ni hay un almacén de espíritus que se fueron del cuerpo y esperan la resurrección. ¿Me explico? Para entender eso, necesitas años de trabajo teológico, bíblico. Trato de resumirlo de la manera más sencilla, más coloquial, ¿sí? Y más ejemplificada. Bueno, entonces seguimos. El problema ya desde ese tiempo era creer que las personas estamos por el sincretismo religioso, las ideas filosóficas y de otras religiones contemporáneas al cristianismo, creer la mezcla de todo eso y tener un concepto del cristianismo equivocado. Entonces los concilios son eso, van a tratar de explicar lo que no explica la Biblia, van a tratar de definir lo que no define la Biblia, y eran tiempos que se tenían que hacer por el bagaje y la revoltura de ideas y de expresiones. Un caso con la Trinidad. Yo vivo que el Padre está en el cielo, mientras el Hijo estuvo en la tierra y asciende ya después a los cielos glorificado, y el Paráclito vive conmigo con su iglesia, y no le hago más líos ni trato de explicar, lo vivo, lo acepto por fe. ¿Me explico? Pero no uso los términos que usaron en los concilios porque entiendo su origen. Entonces, Nicea y Constantinopla, en el 325 y en el 381, ambos concilios son contra el arrianismo. Ahora, también hubo sínodos, no vamos a hablar de ellos, son menores, de algunos líderes, hablamos de los importantes. Y en estos dos concilios se dice, no, claro que Jesús es Dios mismo. Sin embargo, aunque queda eso como regla, la idea también fue que el arrianismo por abajo del agua siguió prevaleciendo y tuvo muchos adeptos. Entonces, fíjate la ironía de un cristianismo sin Cristo como Dios. Y así fue en estos años. Por eso igual insisto que es imposible trazar una línea de pureza desde la Iglesia del Nuevo Testamento hasta hoy día, porque hubo demasiada contaminación alrededor, y estos son algunos de esos ejemplos. El tercer concilio se da en Éfeso en el 431, y ahí la conclusión fue que María fue Theotokos. Algunos estaban llegando a la conclusión que solo fue Christotokos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? La explico. En la Christotokos era María fue madre del hombre, y en Theotokos es María fue madre de Dios. Ahora, date cuenta que en ese momento no había iglesias reformadas ni católico romano apostólico, había cristianismo. Ahí estábamos todos revueltos, ¿sí? Lo que se hizo al decir María Theotokos fue exaltar a Jesús, no a María. La gran equivocación con esto es que se piensa que se exalta a María. No se exalta a María, se exalta a Jesús, porque se está afirmando quien nació de esta mujer fue en todo tiempo Dios hombre. Nunca hombre y después llegó a ser Dios, sino Dios hombre. El misterio, mira, en teología nos la sacamos fácil porque cosas que no explica la Biblia y no define la Biblia le ponemos la etiqueta misterio y lo aceptamos por fe y nos quitamos de andarle dando de vueltas a explicar lo inexplicable. Si Dios no lo explicó, ¿cómo carambas entonces lo voy a explicar yo?
Y más, si Él no lo explica, ¿cómo voy a comprender algo que Él no explica y que yo trato de explicar? Es imposible. Entonces, el hecho es, Jesús, desde célula, desde embrión, desde feto y al nacer, siempre fue, ha sido, es, será el Dios hombre. Fíjate, eso tumba también una doctrina, un dogma que tenemos las iglesias reformadas. Y digo tenemos porque soy iglesia reformada al fin, pero no acepto eso. Un precepto es uno de los mentados atributos, y vamos a ver en la Edad Media el problema de ponerle atributos a Dios porque es teología escolástica, no porque Dios carezca de eso o no lo tenga, pero no me gusta hablarlo así porque también es filosofía medieval. Bueno, lo que te voy a decir es que se dice, es que Dios es inmutable, no cambia. Mentira. Dios tanto cambia que cambia su naturaleza. Adquirió el cascarón de uno, Egene Tosar, llegó a ser carne. Vaya que si no cambió. Y no solo eso, sino que experimentó la muerte y experimentó la resurrección y un cuerpo glorificado a su mecha. Si no cambió Dios, entonces eso no es, la inmutabilidad se refiere más bien a cuestión de carácter, pero aún ahí también hay en antropopatismo, emociones de hombre que asociamos a Dios, y Dios manifiesta a lo largo de la revelación, el testigo que apunta a Cristo, muchos cambios también en sus emociones. Pues al final Dios es un ser, no uso persona, digo ser, porque persona ya lo limito a mi concepción de un individuo humano, y cuidado con eso. Ahora, entonces, en Éfeso se exalta a Cristo, siempre fue Dios. Ahora decimos, María fue madre, no es, no tiene carácter de intercesora, no es diosa, no tiene poderes, no intercede, etcétera, etcétera. Solo una mujer que por ella, Dios hombre, llega a la tierra, ¿sí? Está dormida esperando la resurrección de su cuerpo. Punto. Ahora, que de ahí se exalte, vamos a ver en el último concilio por qué, pero one moment, please. Ok, entonces, el punto fue que en Calcedonia va a ser en el 451, va a venir un problema y empiezan a usarse términos, naturaleza. Se va a querer explicar a Cristo a través de que tenía naturaleza divina y que tenía naturaleza humana. Fíjate que hay un curso, se llama Sígueme, creo que todavía se edita, y precisamente una de las lecciones, o varias de las lecciones, es Dios tiene dos naturalezas, ¿sí? E incluso nos dicen que nosotros también. Fíjate que el apóstol Pedro en la segunda carta, en el primer capítulo, dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Más bien nosotros nos acercamos allá en el sentido de una identificación, pero la definición de naturaleza es otra cosa. Y cuando aquí se quiere definir a Cristo que tiene dos naturalezas, ya lo están dividiendo para querer explicar lo inexplicable. Pero entonces, al decir que tiene dos naturalezas, empieza a salir el término persona. Y para usar persona, no fue esa palabra, fue la palabra prosopón, que algunos traducen persona erróneamente, porque prosopón quiere decir máscara. En el teatro hay dos máscaras, una que representa la alegría y otra que representa la tristeza. Ese es como que el logo del teatro. Tienen nombres y ahorita se me escaparon, pero esas máscaras teatrales son prosopón. Entonces, cuando empiezan a hablar de naturalezas, empiezan a decir prosopón, y ya con los años le pusieron persona. Y eso es lo que hace del cristianismo una religión politeísta, porque entonces los que manejan eso, tienen tres dioses. Hasta uno de nuestros himnos clásicos dice, Dios en tres personas, bendita Trinidad. No sabemos lo que estamos cantando, o sea, sentimos rico porque decimos, ay, sí, qué padre, pero estamos diciendo puras herejías, estamos diciendo tres dioses, y Dios es un solo Dios. Entiéndeme, nunca negamos. Estamos también contra el unitarismo. El unitarismo dice,
Solo es Jesús y el Padre y el Espíritu Santo no importan. Nosotros decimos, no, el Padre importa, el Espíritu Santo importa, Jesús importa, pero todo está centrado en Cristo para gloria de Dios Padre, pero no los defino ni como personas, ni como Trinidad, los defino como este ser extraordinario que pudo estar en el cielo mientras estaba en la tierra y mientras viene a nosotros en el Paráclito, en el compañero, que me gusta traducirlo mejor así, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero eso no se puede explicar. Y ha habido demasiadas definiciones y explicaciones, perdónenme la expresión, pero para bobos, que dicen, es que Dios es como el agua, que es sólido, líquido, vapor, o Dios es como una persona que puede ser padre, hijo y esposo, o Dios es como uno por uno, que es igual a uno, en vez de uno más uno, que es igual a 3. Todas esas expresiones que quieren ayudar y que a algunos les gustan, se llaman modalismo, y modalismo es una herejía. Algunos llegan hasta el colmo de decir, es que en el Antiguo Testamento era el Señor, en el Nuevo Testamento era Cristo y ahora es el Espíritu Santo. No, señores, no. Dios siempre ha sido, como se nos ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres, es uno, y pudo estar allá, acá y así, y no hay manera de explicarlo. Solo es aceptarlo y aceptarlo por fe. Punto. Y practicarlo. La oración es el mejor ejemplo. Le hablo al Padre en el nombre del Hijo por la intercesión del Espíritu Santo. ¿Y qué está pasando allí? ¿Quién sabe? Pero les estoy ejemplificando que no tengo que explicarlo. Y el problema en los concilios, porque obedecía a su tiempo, eran que tenían que explicarlo. Y explicaban sin cerebro y sin palabras y sin revelación bíblica lo inexplicable. Y explicaban misterios porque era el deporte en ese momento. Pero entiéndanme la frustración de hablar de cosas que la Biblia no nos da y que nos dice, acéptalo por fe. Y yo digo, ya vas, lo acepto por fe y punto. Pero entonces, ahí está lo de el prosopón, Trinidad y todos esos términos que llegan hasta hoy día. Les pasé en el chat de WhatsApp del instituto la definición de fe. Esa definición de fe es el resultado precisamente del Concilio de Calcedonia. Dijeron, ni arrianismo, ni esas cosas, lo que vamos a hacer es poner al Hijo de Dios, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y así nos quedamos. Léanlo, chéquenlo, ahí está la conclusión. Vámonos rápidamente al siguiente concilio, Constantinopla. Constantinopla fue en el año 553. Y allí la conclusión, pero miren, aquí me entretendría mucho y no quiero hacerlo. Se los estoy poniendo fácil, pero cada concilio era una rebatinga de personajes, de posturas, de ideas, de grilla, de influencia, de quién gana, de quién pierde, hasta homicidios hubo, hasta revueltas hubo para imponer ideas, porque, insisto, los rivales, Alejandría contra Antioquía, contra Constantinopla, ¿sí? Y dentro de ellos salían pedazos de indio para que quedara una postura, y era un asunto sumamente complicado, y también tenía connotación de carácter político, porque recuerden, que si una idea iba a prevalecer, era porque ese reino, esa ciudad, iba a ser más fuerte que las demás. Y también estaban los obispos, quién era más importante, quién era menos importante, quién tiene más influencia, y eran unas rebatingas, pero de miedo. Pero aquí nada más estoy yendo a la pura conclusión, ¿sale? Bueno, entonces en Constantinopla va a llegar una nueva palabrita, monofisismo, monofistas. ¿Qué son los monofistas? El monofisismo es el que dice, quítense de problemas, Jesucristo solo tuvo una naturaleza, y esa naturaleza era humana y divina, punto. Podríamos decir que yo, bueno, no sé ustedes, pero yo soy monofisista, porque yo no me pongo a pelear cuántas naturalezas había en Jesús, yo digo, había una,
en el Dios hombre, y esta era humana y divina. Punto. ¿Sí? No es exactamente así el monofisismo, pero se le acerca mucho. Pero era una manera de decir, ya no nos hagamos líos y dejemos que Jesús sea uno y punto. Ya no estemos sufriendo con cuántas naturalezas tenía. Tenía una sola, y era humana y divina. Ok. El siguiente concilio fue en Constantinopla, 680, 681, este sí lleva ese tiempo, pero ahí prevalece el monotelismo. Monotelismo. ¿Qué es el monotelismo? Bueno, es que dijeron, pues seguimos sufriendo con eso de que dos naturalezas, una sola, vamos a decir, Dios tuvo una voluntad, monotelismo quiere decir eso, una voluntad, mono, uno, telemos, voluntad, una voluntad en dos naturalezas. O sea, Dios iba a ganar y hacer lo que quería en la naturaleza humana de Cristo y en la naturaleza divina de Jesús. Bueno, entonces, ahí queda esa conclusión, monotelismo, ¿sí? Si tiene dos naturalezas Jesús, lo importante es que la voluntad de Dios se impone sobre esas dos naturalezas. Bueno, y por último, Nicea. Abrimos con Nicea en el 325, cerramos con Nicea en el 787. La conclusión de este concilio, también se las mandé hace 8 días en el chat de WhatsApp, es la conclusión inoclasta e iconodulos, iconoclasta. Miren, allí el problema ya no fue cuántas naturalezas tenía Jesús, sino el asunto era si debemos adorar las imágenes o no. Entonces, los iconoclastas dijeron, nosotros no vamos a adorar imágenes, pero entonces dijeron, bueno, pues vamos a no adorarlas, sino solo a honrarlas, y es iconodulos. Icono es imagen, dulos es servidor, esclavo, latría es adoración. Pero había lenguas en ese entonces que no tenían distinción, sino que eran las dos cosas una sola. Tanto latría como dulos eran una sola cosa. Entonces fue muy difícil, pero escuchen este argumento, por eso les mandé eso para que lo lean, está muy interesante. Decían, los que componen nuestras iglesias, muchos son ignorantes, no saben leer, escribir, entonces las imágenes les ayudan a comprender la historia cristiana, la historia de nuestro Dios. Otra, dijeron, es una manera de honrar a nuestros próceres, a nuestros héroes mártires que dejaron la sangre en la persecución, etcétera, y tener algunas cosas de ellos nos sirve como motivación para que nosotros le echemos ganitas, etcétera, etcétera. Y una más, dijeron, el tener imágenes nos hace una religión contemporánea por esto. El paganismo, que era politeísta, que tenía un montón de dioses y hasta burros y toros, caballos y figuras y cosas horribles, monstruosas, sentían que si no tenían eso, no tenían dioses. Por eso criticaban a los cristianos de ateos, porque no tenían imágenes. Entonces dijeron, para que no se nos critique de no tener deidad, necesitamos también una representación de nuestros dioses, es decir, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y además de nuestros héroes, de nuestros mártires, para ejemplificar y estar a la moda de que otras religiones tienen expresiones de sus dioses y nosotros es natural que tengamos las nuestras. Ahora, tengan presente que por el sincretismo y la gran revoltura de ideas, esto lo aceptó muchísima gente, muchísima gente. Si algunos dijeron, bueno, yo no le voy a dar latría, yo solamente los voy a respetar, ¿vale? Era muy difícil de distinguir quiénes respetaban y quiénes les daban adoración. Por eso surge el movimiento iconoclasta, que dijeron, nosotros no queremos imágenes, y el iconodulos, los que dijeron, sí queremos imágenes, porque aunque no las adoramos, las estamos honrando. Como se dan cuenta,
Esto es como una bola en las películas de nieve que viene bajando por la montaña y va agarrando más nieve, más nieve, más nieve, más nieve, hasta que hace pum. Bueno, el impulso original sale del Nuevo Testamento, empieza a caminar, ya con Quinto Evangelio empiezan todas estas ideas, claro que hubo persecución, hubo cosas terribles, empiezan a darse los concilios, la bola de nieve sigue bajando y todo va a llegar para que en la Edad Media esta bola explote y entonces sí el cristianismo va a ser un complejo filosófico, supersticioso, bárbaro. Y nosotros hubiéramos estado metidos allí. Por eso después llega el Renacimiento, que es la culturalización otra vez a la civilización, y eso puede dar lugar a las reformas en Europa, que es donde vamos a definir dónde estamos como denominación, etcétera. Pero ahorita se están dando cuenta la verdadera pachanga y revoltura de ideas que había y muy legítima en su tiempo. Por eso recuerden, muchachos, tarea. Se me van a ubicar en alguno de los concilios. Y ustedes van a ser defensores de las conclusiones o van a ser antagónicos. Pero sería muy interesante que jugaran al abogado del diablo y que defendieran alguna idea, no porque la crean, no porque la acepten, sino porque son personajes de su tiempo. Eso es lo que más quiero, que trabajen la neurona pensando en todos los argumentos defendibles de la conclusión que estaban dando. Por ejemplo, si tú vas a defender que Cristo tiene dos naturalezas, desarrollalo académicamente, porque ahí levantabas la mano y dices que sí. Ahora, yo te digo que eso no sucede porque Dios es una sola naturaleza en el Dios hombre, ¿sí? Y no me meto a explicarlo, pero si eres personaje de ese tiempo, lo hubieras tenido que explicar. En fin, escoge el concilio que quieras y defiende o ataca la conclusión, pero no como creyente. Eso ya lo demostraste en tu tarea anterior. Ya me hablaste de tu postura cristológica. Amén. Ahora es como un personaje en una máquina del tiempo, en uno de los concilios, que con toda la presión, que con toda la civilización de ese tiempo, con toda la ignorancia, superstición, sincretismo, etcétera, estás definiendo la cristología. ¿Sale? Va a ser un buen experimento. ¿Ok? Bueno, no se tarden en sus tareas, no las dejen hasta para el jueves, ¿sí? Ya me sorprendieron algunos que se demoraban, ya las mandaron antes. Mándenlas pronto, ¿sí? Puede ser por audio, puede ser por rollito, como quieran, pero participen pronto, ¿sale? Un placer dirigirme a ustedes. Nelly, muchas gracias por tu favor, mi amor. Nos vemos, hasta la próxima.